Hola, en la clase de hoy hablaremos acerca de la prevención de intoxicación alimentaria por toxinas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo prevenir intoxicaciones alimentarias por toxinas? Bueno, quizás no, pero ¿será realmente necesario saberlo? Veamos. ¿Qué son las intoxicaciones alimentarias? La intoxicación alimentaria, también denominada enfermedad transmitida por los alimentos, es una enfermedad provocada por comer alimentos contaminados. Las causas más frecuentes de intoxicación alimentaria son de organismos infecciosos. Entre ellos encontramos las bacterias, virus y parásitos, o sus toxinas. En países como Estados Unidos se estima que anualmente 1 de cada 6 ciudadanos enferman, 128.000 son hospitalizados y 3.000 mueren a causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. En nuestro país, a la fecha de marzo de 2018, se han registrado 1.772 casos, un 20% menos que el año anterior. Sin embargo, el número de hospitalizaciones por brote de ETA aumentó, registrándose 121 hospitalizaciones hasta este momento, por lo que podemos decir que se trata de una patología frecuente a nivel mundial y local. Pero, ¿por qué se producen estos brotes de intoxicaciones? Estas intoxicaciones se producen cuando agentes externos intervienen en el funcionamiento normal de nuestro sistema digestivo. Las fuentes alimentarias que más se asocian a estas intoxicaciones son los pescados y productos de pesca como los mariscos, y también comidas y platos preparados. Entre los agentes etiológicos involucrados encontramos a los distintos tipos de toxinas que pueden producir enfermedad. Revisemos un poco sobre ellas. En el caso de los pescados y mariscos, estos pueden alimentarse de algas que producen toxinas. Estas quedarán en altas concentraciones dentro del cuerpo de ellos. Finalmente, una vez que los ingerimos, estas sustancias en el cuerpo de pescados y mariscos serán los elementos que producen enfermedades en los seres humanos. Otras toxinas que podrán enfermarnos las encontraremos en alimentos preparados, en conservas, en carnes y en otros con pocas precauciones de elaboración y conservación. Este es el caso de la toxina estafilocócica. La podemos encontrar en carnes, embutidos y frecuentemente en la mayonesa casera sin una correcta manipulación, donde la toxina involucrada proviene de una bacteria frecuente en las superficies corporales. Pero, ¿qué va a pasar cuando nos enfermamos por esta causa? Los síntomas de una intoxicación van a depender mucho del origen de la contaminación. A pesar de ello, los síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea líquida o con sangre, dolor y calambres o cólicos abdominales y fiebre. Estos pueden comenzar horas, días o semanas después de ingerir el alimento contaminado. En el caso de las toxinas, también se podrán presentar, además, síntomas como confusión, pérdida de memoria y desorientación, como en el caso de la toxina ácido domoico, hormigueo bucal, parálisis muscular y respiratorio e incluso la muerte, como con la toxina saxitoxina. Para poder prevenir las intoxicaciones causadas por toxinas en los alimentos, tenemos que primero aprender cómo hacer una correcta manipulación de ellos. Según la OMS, hay 5 claves fundamentales para la inocuidad de los alimentos. Estos son: mantener la limpieza del personal y el lugar, separar los alimentos crudos de los cocinados, cocinar completamente un alimento, mantener los alimentos a temperaturas seguras y, finalmente, usar aguas y materias primas confiables. ¿Y cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos, y esto debe ser en los tiempos correctos. Es decir, el lavado de manos debe ser antes de manipular alimentos y durante su preparación, después de ir al baño, después de manipular carnes rojas o de ave crudas, después de sonarse la nariz y, por sobre todo, después de tocar la basura. Este lavado de manos debe ser de la forma adecuada.
Es por eso que usted debe mojarse las manos con agua corriente, enjabonarse las manos durante al menos 20 segundos, enjuagarse las manos con agua corriente y secarse las manos completamente con una toalla seca y limpia, preferiblemente de papel. Además de tener en cuenta un correcto lavado de manos, debemos trabajar en un lugar limpio para evitar la contaminación entre el ambiente y los alimentos y entre los mismos alimentos. Con esto último nos referimos a la contaminación cruzada. Esta es la transferencia de agentes contaminantes de un alimento contaminado a otro que no lo está. El ejemplo más común es trozar un pollo crudo en la tabla de cocina y luego, sin limpiarla, cortar vegetales para preparar una ensalada. Lo mismo puede pasar con los utensilios o nuestras propias manos sin lavar y desinfectar, que actúan transfiriendo las bacterias. Junto con lo anterior, debemos preocuparnos de utilizar alimentos limpios de contaminantes, es decir, lavarlos de forma adecuada. Para las frutas se deberá dejar correr el agua fresca sobre estos por al menos 1 minuto. En el caso de los vegetales, aquellos que provengan de la tierra deberán ser remojados y reposar en agua un tiempo mayor a 10 minutos, para luego hacerles correr abundante agua fresca directo desde la llave. Ahora, aquellos alimentos que debamos refrigerar para un consumo posterior deberán ser guardados de una forma adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los llevaremos a un refrigerador con temperatura de 4 grados Celsius aproximadamente. Aquellos productos que vayamos a consumir a la brevedad, sea por elección propia o porque están cercanos a su fecha de caducidad, deberemos colocarlos en el frente del resto de los alimentos del estante. A su vez, debemos separar, según el tipo de alimento, las frutas y vegetales en su gaveta, carnes, pescados y mariscos separados del resto de los alimentos y de igual manera con los lácteos. Los alimentos hay que cocinarlos completamente. El tiempo de cocción dependerá del origen del alimento y del tipo. Esto es válido para carnes de vacuno, cerdo, ave, pescado e inclusive los mariscos. Como se habrán dado cuenta, importa la temperatura tanto para la cocción como para el almacenaje de los alimentos. Las temperaturas muy altas permiten la destrucción por calor de ciertos microorganismos patógenos, mientras que las temperaturas muy bajas evitan que crezcan en nuestros alimentos. Por lo que debes preocuparte de cocinar a una temperatura adecuada, de conservar los alimentos en el frío correcto y de comprar alimentos que cumplan con su normativa, es decir, una supervisada cadena de frío. Finalmente, es de suma importancia obtener los alimentos en lugares establecidos. Esto es válido para alimentos que consumiremos en el momento o como para aquellos que llegaremos a preparar en nuestros hogares. De la misma forma, el agua que utilizaremos para cocinar y lavar tiene que ser agua potable. Así evitamos contraer inclusive más enfermedades de las que ya hemos mencionado. En el caso específico de pescados, moluscos y mariscos, no debemos consumir aquellos que estén en marea roja. La compra siempre debe ser en puestos y locales establecidos, y se debe evitar la compra de mariscos en un comercio informal. No se debe recolectar ni consumir mariscos en zona de veda o con prohibición de extracción, por lo que se debe denunciar esta misma, ya que el cocinar los alimentos no protege de la marea roja. Recuerda y cumple con las 5 recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y juntos podremos disminuir la incidencia de estas enfermedades. Muchas gracias. Chao, yo me voy. Muchas gracias. El azul te cuida. Ediuk et lusa.